Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que os va a encantar, uno que ha generado muchísima expectación y un montón de comentarios en redes sociales. Hoy vamos a desentrañar ese misterio que rodea a Yaman y su presunto temor a tener una niña. Sí, lo habéis oído bien. Demet, nuestra indiscutible fuente de información, ha revelado algunos detalles jugosos que vamos a analizar a fondo. Prepárense para una inmersión profunda en los entresijos de esta historia, porque vamos a examinar cada detalle, cada pista y cada posible interpretación. Antes de que sigamos adelante, quiero recordaros a todos que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Subo contenido todas las semanas y siempre intento traeros las últimas noticias, los rumores más interesantes y las reflexiones más profundas sobre vuestros temas favoritos. Y si ya sois parte de esta comunidad, muchísimas gracias por vuestro apoyo constante. Vuestros likes, vuestros comentarios y vuestras suscripciones son los que me motivan a seguir creando contenido para vosotros. Así que no olvidéis darle un buen like a este vídeo si os gusta lo que vais a ver. Ahora sí, sin más dilación, vamos a sumergirnos en la verdad detrás del presunto miedo de Yaman a tener una niña. Bueno, la verdad es que este tema ha estado circulando por internet como la pólvora. Todos hemos visto los comentarios, las especulaciones y hasta las teorías más descabelladas. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Pues bien, la mecha se encendió a raíz de unas declaraciones de Demet, quien, como sabéis, es una persona muy cercana a Yaman y a su entorno. Demet, durante una entrevista, hizo un comentario aparentemente inocente, pero que ha sido interpretado por muchos como una confirmación de que Yaman siente cierta aprehensión ante la idea de tener una hija. Según Demet, Yaman siempre ha expresado su deseo de tener hijos, pero curiosamente, cuando se le pregunta específicamente sobre tener una niña, su reacción es un poco peculiar. No es que exprese abiertamente que no quiere tener una niña, pero sí que parece mostrarse un poco más reservado, más pensativo, como si la idea le generara algún tipo de conflicto interno. Demet lo describió como una mirada de preocupación pasajera, que desaparece tan rápido como aparece, pero que no pasa desapercibida para quienes lo conocen bien. Ahora bien, es importante señalar que Demet nunca dijo explícitamente que Yaman le tenga miedo a las niñas. Ella simplemente compartió su observación sobre la reacción de Yaman ante la posibilidad de tener una hija. Y a partir de ahí, la maquinaria de la especulación se puso en marcha. Las redes sociales se llenaron de teorías, algunas más sensatas que otras, intentando explicar el porqué de esta supuesta aprehensión. Una de las teorías más extendidas es que Yaman, al ser un hombre muy protector y tradicional, podría sentir una mayor responsabilidad y preocupación por el bienestar de una hija que por el de un hijo. Se argumenta que en la sociedad actual, las mujeres todavía enfrentan muchos desafíos y peligros, y que Yaman podría sentir la necesidad de proteger a su hija de todos estos males. Esta teoría se basa en la idea de que Yaman es un hombre muy preocupado por la seguridad y la felicidad de las personas que ama, y que esta preocupación se intensificaría aún más si tuviera una hija. Otra teoría, un poco más rebuscada, sugiere que Yaman podría tener algún trauma o experiencia pasada relacionada con figuras femeninas en su vida que le impiden sentirse completamente cómodo con la idea de tener una hija. Esta teoría es puramente especulativa, ya que no hay ninguna evidencia que la respalde. Sin embargo, algunos fans han intentado encontrar conexiones entre la vida personal de Yaman y los personajes que ha interpretado en la televisión, argumentando que algunos de estos personajes han tenido experiencias negativas con figuras femeninas y que esto podría haber influido en la percepción de Yaman sobre las mujeres. Por supuesto, también hay quienes creen que todo esto es una simple malinterpretación de las palabras de Demet. Argumentan que Yaman es una persona reservada y que su reacción ante la idea de tener una hija podría ser simplemente una muestra de su timidez o de su incomodidad al hablar de temas personales. También señalan que es posible que Yaman simplemente no haya pensado mucho en el tema y que su reacción no tenga ningún significado oculto. Personalmente creo que la verdad se encuentra en algún punto intermedio entre todas estas teorías. Es posible que Yaman sienta cierta preocupación por el bienestar de una futura hija, dada la realidad social en la que vivimos. También es posible que su reacción sea simplemente una muestra de su timidez o de su incomodidad al hablar de temas personales. Y por supuesto, también es posible que haya algo más profundo, algún trauma o experiencia pasada,
que influya en su percepción sobre las mujeres. Lo que sí es cierto es que nadie conoce a Yaman mejor que él mismo. Y solo él puede decirnos la verdad sobre sus sentimientos y sus motivaciones. Mientras tanto, solo podemos especular y tratar de entender lo que Demet quiso decir con sus comentarios. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, creo que es importante recordar que todos tenemos derecho a sentir lo que sentimos y a tener nuestras propias preferencias. Yaman tiene derecho a sentir lo que siente sobre la idea de tener una hija, y nosotros debemos respetar sus sentimientos, independientemente de si los entendemos o no. Lo importante es que si decide tener hijos, los ame y los cuide por igual, sin importar si son niños o niñas. Ahora, vamos a profundizar un poco más en el contexto de las declaraciones de Demet. Como dije antes, ella no dijo directamente que Yaman teme tener una niña. Sus palabras fueron mucho más sutiles y ambiguas. Ella simplemente comentó que Yaman parecía mostrarse un poco más reservado y pensativo cuando se le preguntaba sobre la posibilidad de tener una hija. Pero, ¿qué es exactamente lo que Demet quiso decir con esto? ¿Estaba tratando de insinuar algo? ¿O simplemente estaba compartiendo una observación casual? Para entender mejor sus palabras, creo que es importante analizar el tono y el contexto en el que fueron dichas. Según las transcripciones de la entrevista, Demet parecía estar hablando en un tono ligero y juguetón. No parecía estar tratando de revelar ningún secreto oscuro o de criticar a Yaman. Más bien, parecía estar compartiendo una anécdota curiosa y divertida. Además, es importante tener en cuenta que Demet y Yaman son amigos cercanos. Han trabajado juntos en varios proyectos y se conocen muy bien. Es posible que Demet se sienta lo suficientemente cómoda como para hacer comentarios sobre la vida personal de Yaman, sabiendo que él no se lo tomará a mal. Por otro lado, también es posible que Demet estuviera tratando de proteger a Yaman. Al ser una figura pública, Yaman está constantemente bajo el escrutinio de los medios y de sus fans. Es posible que Demet estuviera tratando de desviar la atención de un tema potencialmente controvertido, haciendo un comentario ambiguo que permitirá a la gente especular sin revelar demasiado. En cualquier caso, creo que es importante no sacar conclusiones precipitadas sobre las declaraciones de Demet. Sus palabras son ambiguas y pueden interpretarse de muchas maneras diferentes. Lo más probable es que ella simplemente estuviera compartiendo una observación casual, sin ninguna intención maliciosa. Pero, ¿qué pasa si Demet realmente estaba tratando de insinuar algo? ¿Qué pasa si Yaman realmente tiene algún tipo de aprehensión sobre la idea de tener una hija? En ese caso, ¿cuáles podrían ser las razones detrás de esta aprehensión? Como dije antes, hay muchas teorías diferentes sobre esto. Algunos creen que Yaman podría sentir una mayor responsabilidad y preocupación por el bienestar de una hija que por el de un hijo. Otros creen que podría tener algún trauma o experiencia pasada relacionada con figuras femeninas en su vida. Y otros simplemente creen que es una persona reservada y que su reacción es una muestra de su timidez. Personalmente creo que todas estas teorías son posibles. Es probable que haya una combinación de factores que influyen en la percepción de Yaman sobre la idea de tener una hija. Por ejemplo, es posible que sienta cierta preocupación por el bienestar de una futura hija, dada la realidad social en la que vivimos. Es cierto que las mujeres todavía enfrentan muchos desafíos y peligros en el mundo actual. Es posible que Yaman sienta la necesidad de proteger a su hija de todos estos males. También es posible que tenga algún trauma o experiencia pasada relacionada con figuras femeninas en su vida. Todos tenemos experiencias que nos marcan y que influyen en nuestra forma de ver el mundo. Es posible que Yaman haya tenido alguna experiencia negativa con mujeres en el pasado, y que esto le impida sentirse completamente cómodo con la idea de tener una hija. Y por supuesto, también es posible que sea simplemente una persona reservada y que su reacción sea una muestra de su timidez. No todos somos extrovertidos y abiertos sobre nuestras emociones. Es posible que Yaman simplemente no se sienta cómodo hablando de temas personales, como la idea de tener hijos. En última instancia, solo Yaman sabe la verdad sobre sus sentimientos y sus motivaciones. Y solo él puede decirnos por qué reacciona de la manera en que lo hace cuando se le pregunta sobre la posibilidad de tener una hija. Mientras tanto, solo podemos especular y tratar de entender lo que Demet quiso decir con sus comentarios. Pero creo que es importante hacerlo con respeto y sensibilidad. Yaman es una persona privada y tiene derecho a sus propios sentimientos y creencias. No debemos
os juzgarlo ni criticarlo por sentir lo que siente. Lo importante es que si decide tener hijos, los ame y los cuide por igual, sin importar si son niños o niñas. Lo que realmente importa es el amor y el apoyo que les brinde a sus hijos, independientemente de su género. Y bueno, después de toda esta reflexión, creo que podemos concluir que el tema del supuesto temor de Yaman a tener una niña es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. No hay una respuesta fácil ni una explicación única. Es una combinación de factores, incluyendo las declaraciones ambiguas de Demet, las especulaciones de los fans y la propia personalidad reservada de Yaman. En definitiva, lo que realmente importa es que respetemos los sentimientos y las decisiones de Yaman, y que nos enfoquemos en lo positivo, el amor y el apoyo que brinda a sus seres queridos. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis encontrado interesante nuestra reflexión sobre este tema tan controvertido. Quiero agradeceros a todos por vuestro tiempo y por vuestra atención. Espero que hayáis disfrutado de este análisis y que hayáis aprendido algo nuevo. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Yaman realmente teme tener una niña? ¿O pensáis que todo es una malinterpretación? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras ideas. Me encanta leer vuestras opiniones. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo constante. Sois los mejores. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperad. No nos vamos todavía. Porque esto no acaba aquí. Vamos a ir más allá. A desenmarañar la madeja de rumores, especulaciones y verdades a medias que rodean este tema. Y para ello, tenemos que considerar algunos factores clave que, en mi opinión, están siendo pasados por alto. Primero vamos a hablar del contexto cultural. Yaman es un hombre turco. Y aunque Turquía es un país con una cultura muy rica y diversa, no podemos ignorar que existen ciertas tradiciones y valores que pueden influir en la forma en que un hombre ve la paternidad. Tradicionalmente en muchas culturas, los hijos varones son vistos como los que continúan el legado familiar, los que llevarán el apellido y cuidarán de los padres en su vejez. Esto no significa que las hijas sean menos queridas, pero sí que existe una cierta presión social para tener un hijo varón. ¿Podría ser que Yaman esté influenciado por esta tradición? Es posible. No estoy diciendo que sea misógino o que valore menos a las mujeres. Simplemente estoy señalando que el contexto cultural en el que creció podría haber moldeado su forma de pensar sobre la paternidad. Y esto podría manifestarse en esa mirada de preocupación pasajera que Demet describió. Además, vamos a ser honestos, la sociedad turca, como muchas otras, aún tiene un largo camino por recorrer en cuanto a igualdad de género. Las mujeres aún enfrentan discriminación y desafíos en muchos aspectos de la vida, desde el ámbito laboral hasta el personal. Yaman, como hombre consciente de la realidad que le rodea, podría sentir una mayor responsabilidad y preocupación por el bienestar de una hija, sabiendo los obstáculos que podría tener que enfrentar. Otra cosa que debemos considerar es la personalidad de Yaman. Como ya hemos dicho, es una persona reservada y discreta. No es de los que comparten sus sentimientos con el mundo entero. Y esto podría explicar por qué su reacción ante la idea de tener una hija es más contenida y pensativa. No necesariamente significa que le tenga miedo o que no quiera tener una niña. Simplemente significa que no se siente cómodo hablando del tema de manera abierta y efusiva. Además, Yaman es un hombre muy inteligente y reflexivo. Es probable que se tome muy en serio la idea de la paternidad. Sabe que criar a un hijo, ya sea niño o niña, es una gran responsabilidad. Y quizás cuando se le pregunta sobre la posibilidad de tener una hija, se pone a pensar en todos los desafíos que esto implicaría, en cómo podría protegerla y guiarla en un mundo que aún no es completamente justo para las mujeres. Y hablando de desafíos, no podemos ignorar el hecho de que Yaman es una figura pública. Su vida está constantemente bajo el escrutinio de los medios y de sus fans. Tener una hija lo expondría aún más a la atención pública. Tendría que protegerla de los paparazzi, de los comentarios malintencionados y de las expectativas irreales que la gente podría poner sobre ella. Quizás esa mirada de preocupación pasajera
es simplemente el reflejo de esa inquietud por proteger a su futura hija de la fama y la exposición mediática. Pero volvamos a Demet y a sus declaraciones. ¿Podría ser que ella, sin querer, haya contribuido a alimentar este rumor? Recordemos que ella no dijo explícitamente que Yaman le tenga miedo a las niñas. Simplemente compartió una observación sobre su reacción. Pero como sabemos, en el mundo del espectáculo, cualquier comentario, por pequeño que sea, puede ser magnificado y distorsionado. Es posible que Demet haya hecho ese comentario sin pensar, sin darse cuenta de las consecuencias que podría tener. O quizás incluso lo hizo a propósito, como una forma de generar expectación y mantener a Yaman en el centro de la atención mediática. No estoy acusando a Demet de nada, simplemente estoy planteando la posibilidad de que sus palabras hayan sido malinterpretadas o utilizadas de forma oportunista. Y hablando de interpretaciones, no podemos olvidar el papel de los fans. Los fans, como yo, somos apasionados y entregados a nuestros ídolos. Queremos saber todo sobre ellos, desde sus proyectos profesionales hasta sus vidas personales. Y a veces, en esa búsqueda de información, podemos caer en la especulación y en la creación de teorías descabelladas. Es posible que los fans, al interpretar las palabras de Demet, hayan proyectado sus propias inseguridades y prejuicios en Yaman. Quizás, algunos fans tienen miedo de que Yaman tenga una hija porque temen que eso lo aleje de ellos. O quizás, otros fans tienen prejuicios sobre el papel de la mujer en la sociedad y creen que Yaman, por ser turco, necesariamente comparte esos prejuicios. En definitiva, creo que el rumor del supuesto temor de Yaman a tener una niña es un reflejo de nuestras propias inseguridades, prejuicios y expectativas. Es un tema complejo y multifacético que no puede ser reducido a una simple declaración o a una interpretación superficial. Entonces, ¿cuál es la verdad? Como dije antes, solo Yaman sabe la verdad. Y mientras él no decida hablar abiertamente sobre el tema, solo podemos especular y tratar de entender lo que Demet quiso decir con sus comentarios. Pero independientemente de cuál sea la verdad, creo que es importante que respetemos los sentimientos y las decisiones de Yaman. Tiene derecho a sentir lo que siente sobre la idea de tener una hija, y nosotros no tenemos derecho a juzgarlo ni a criticarlo por ello. Lo importante es que si decide tener hijos, los ame y los cuide por igual, sin importar si son niños o niñas. Lo que realmente importa es el amor y el apoyo que les brinde a sus hijos, independientemente de su género. Y hablando de amor y apoyo, quiero recordarles a todos que este canal está dedicado a celebrar el talento y la personalidad de Yaman, no a criticarlo ni a juzgarlo. Mi intención es compartir con ustedes las últimas noticias, los rumores más interesantes y las reflexiones más profundas sobre su vida y su carrera. Pero siempre desde el respeto y la admiración. Así que por favor, les pido que mantengan una actitud positiva y constructiva en los comentarios. No quiero ver insultos, críticas destructivas o especulaciones malintencionadas. Este es un espacio para compartir nuestra pasión por Yaman y para apoyarlo en todo lo que haga. Y hablando de apoyo, quiero agradecerles a todos por su apoyo constante. Sus likes, sus comentarios y sus suscripciones son los que me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Sois los mejores. Pero ahora, volviendo al tema principal, quiero proponerles un ejercicio de reflexión. En lugar de centrarnos en si Yaman tiene o no miedo de tener una niña, ¿por qué no nos preguntamos a nosotros mismos qué significa para nosotros ser padres? ¿Qué tipo de padres queremos ser? ¿Qué valores queremos transmitir a nuestros hijos? Creo que esta es una pregunta importante independientemente de si somos hombres o mujeres, jóvenes o mayores, famosos o anónimos. Todos tenemos un papel que jugar en la crianza de las nuevas generaciones. Y todos podemos contribuir a crear un mundo más justo y equitativo para nuestros hijos. Así que, por favor, tomen un momento para reflexionar sobre esto. Piensen en qué tipo de padres quieren ser y cómo pueden hacer del mundo un lugar mejor para sus hijos. Y mientras reflexionan, quiero compartir con ustedes una historia que me conmovió mucho. Hace algunos años conocí a una mujer que había adoptado a una niña con discapacidad. Esta mujer no tenía hijos propios y nunca había pensado en ser madre. Pero un día vio a esta niña en un orfanato y sintió una conexión instantánea con ella. A pesar de los desafíos que implicaba criar a una niña con discapacidad, esta mujer decidió adoptarla y darle una vida llena de amor y felicidad. Y lo hizo sin dudarlo, sin importarle el qué dirán, sin importarle las dificultades que podría enfrentar.
Esta historia me enseñó que el amor maternal no tiene límites ni fronteras. Que no importa si eres hombre o mujer, si tienes hijos propios o adoptados, si tu hijo es sano o tiene una discapacidad. Lo que importa es el amor y el apoyo que le brindes. Y creo que este es el mensaje que debemos llevarnos de este vídeo. No importa si Yaman tiene o no miedo de tener una niña. Lo que importa es que si decide ser padre, ame y cuide a sus hijos por igual, sin importar su género. Y bueno, después de toda esta reflexión, creo que podemos concluir que el tema del supuesto temor de Yaman a tener una niña es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. No hay una respuesta fácil ni una explicación única. Es una combinación de factores, incluyendo las declaraciones ambiguas de Demet, las especulaciones de los fans, la propia personalidad reservada de Yaman y, por supuesto, nuestras propias inseguridades y prejuicios. En definitiva, lo que realmente importa es que respetemos los sentimientos y las decisiones de Yaman, y que nos enfoquemos en lo positivo, el amor y el apoyo que brinda a sus seres queridos. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis encontrado interesante nuestra reflexión sobre este tema tan controvertido. Quiero agradeceros a todos por vuestro tiempo y por vuestra atención. Espero que hayáis disfrutado de este análisis y que hayáis aprendido algo nuevo. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Yaman realmente teme tener una niña? ¿O pensáis que todo es una malinterpretación? ¿Qué tipo de padres queréis ser? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras ideas. Me encanta leer vuestras opiniones. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo constante. Sois los mejores. Hasta la próxima. Y recordad, el amor es lo que importa.